Bien, ahora, nosotros en el metabolismo nos vamos a ir ubicando en 4 líneas. La primera, que es la más importante en la producción de la energía, y esto en una relación directa con el entrenamiento deportivo. Segunda, acerca de cómo funciona, cómo esta producción de energía nos va a hacer que podamos desarrollar estos motores. Entonces también vamos a hablar nosotros un poquito acerca de las adaptaciones en cuanto a los gestos motores, que esto también tiene que ver mucho con el metabolismo. Vamos a hablar acerca también de cómo vamos a empezar a adaptarnos a los cambios, a los umbrales, a las intensidades, porque nosotros, como yo les comentaba, el entrenamiento que ahora se tiene que hacer, tiene que ser en base a sustratos energéticos, a producción de energía, al conocimiento del estrés cardiovascular, al estrés no nada más a nivel musculoesquelético, sino que vamos a empezar a atender lo que no vemos, ¿no? Que es el organismo. Y la cuarta, que aunque ahorita con todo esto, con toda esta parte de la contingencia que ahora he visto muchas capacitaciones, hay muchos compañeros que están dando capacitación, la cuarta y la más importante para mí, a manera de título personal, tiene que ver con la frecuencia cardíaca. Y ahorita les voy a explicar por qué. Porque escuché a un profe que decía que nosotros ya no teníamos que atender a la frecuencia cardíaca, que eso ya estaba, él lo pone como que ya estaba obsoleto. Yo no entro ahí en discrepancia con él, ni mucho menos, más sin embargo expongo mis términos y ustedes ya van a poder determinar si considerar la frecuencia cardíaca es viable o no, ¿no? Muy bien, ¿qué entendamos nosotros por metabolismo? Pues ya te estábamos dando una pequeña introducción, pero básicamente es el conjunto de las reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo. El metabolismo transforma la energía que contienen los alimentos que ingerimos en el combustible que necesitamos para todo lo que hacemos, desde movernos, hasta pensar y crecer. Entonces, fíjate, yo como entrenador ya voy a tener que contemplar la alimentación. Hace poco le comentaba yo en el diplomado de boxeo que desarrollamos que nosotros, si nuestro atleta no tiene la suficiente alimentación, o más bien la alimentación adecuada, nosotros cuando entrenamos producimos adaptaciones, todos estamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos el sustrato? Vamos a poner en este ejemplo la gasolina. El sustrato es la gasolina, tenemos 3 tipos de gasolina: glucolítica, fosfogénica y oxidativa o aeróbica. Y esta gasolina no va de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando estresar. Entonces, ¿cuál es el resultado? Y ahí por eso es donde tiene que arrancar el tema, con la parte de alimentación. Entonces, me voy a adelantar un poquito. Todos ya sabemos, porque esto ya lo hemos venido dando y hablando en las capacitaciones, que el boxeo atiende primordialmente al sistema glucolítico. Entonces, el sistema glucolítico tiene una correlación directa con el consumo de hidratos de carbono. Luego, entonces, ¿qué pasa cuando restringimos? Porque estamos buscando una deshidratación, porque estamos buscando que el atleta baje de peso para poder, porque ya lo clasificamos en una división de peso X y empezamos a restringir la alimentación y a restringir los hidratos de carbono. Entonces, fíjate, tú ya desde ahí estás alterando todo el proceso metabólico que tiene que tener el boxeador. Entonces, ¿por qué se les hace raro que de repente a mí me han buscado y me dicen, oiga, profe, fíjese que estamos entrenando y en lugar de mejorar vamos para atrás? Fíjese que no tenemos cambios de intensidad, no hay una buena respuesta en la fuerza explosiva. ¿Qué está pasando? Si estamos haciendo todo lo que metabólicamente nos dijiste, metodológicamente nos dijiste, y no estamos teniendo el resultado. Bueno, la respuesta que les doy es, la metodología se encarga de decirte cómo llegar del punto A al punto B. Pero para que todo eso pase, realmente tienes que atender al metabolismo, a los sustratos, a las rutas metabólicas, ¿no? Entonces, de repente, por ahí me encuentro con profes que dicen, oiga, fíjese, profe, que encontré un método, estoy atendiendo una ATR, que la ATR me dice que hago cargas de entrenamiento específicas por bloques y me tiene que arrojar fuerza explosiva. Y todo está pasando menos eso, ¿ok? Y en cuanto a alimentación, en cuanto al uso correcto de los sustratos energéticos, ¿cómo vamos? ¿Estás atendiendo las rutas metabólicas correctamente?
cuando ya empezamos ahora sí como quien dice, a desmenuzar todo esto, nos damos cuenta que pues sí, tú le estás pidiendo al atleta que te arroje parámetros de fuerza explosiva, intensidades altas y submáximas en tiempos específicos, y ahorita vamos a ver los tiempos, las sugerencias metodológicas, pero tienes al chico entrenando con el traje sauna, le estás poniendo, no sabes siquiera si ya desayunó, porque entrenan en la mañana, llegan ayunas, y por ahí escucharon que entrenar en ayunas es viable, y un sinfín de situaciones que en vez de mejorar, te alteran todo el proceso. Vamos a encontrarnos con dos rutas importantísimas, el anabolismo y el catabolismo. Básicamente estas operan en que una construye y la otra destruye. Y aquí también vamos a encontrarnos con que nosotros cuando entrenamos, cuando hacemos actividad física, y como lo decía la diapositiva pasada, hasta el hecho de pensar, genera y consume energía. Entonces el catabolismo nosotros lo vamos a definir, el catabolismo como un proceso metabólico energético, en donde vamos a liberar energía, las moléculas grandes se van a degradar, esta palabra empiecen ya como a atenderla, a hacer una comparativa, catabolismo igual a degradación, en donde va a haber una reacción exorgánica que también tiene que ver con la parte oxidativa. Todo lo que tiene que ver con oxidación es degradación, ¿no? Por eso cuando hablamos de lipólisis, hablamos acerca de una degradación de los ácidos grasos, una oxidación de grasa, por eso que no utilizan la palabra de quema de grasa, porque está fuera de contexto. La quema de grasa vendría siendo con la que pones en el aceite para hacer alguna fritanga, ¿no? Y transforma los compuestos orgánicos complejos en simples. ¿Cuáles son los compuestos orgánicos? Las tres moléculas más grandes, hidratos de carbono, grasas y evidentemente las proteínas. Y por el otro lado, el anabolismo, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a ser la parte de construcción. Esta fase del metabolismo es un proceso de construcción, de crecimiento o síntesis. Entonces nos vamos a encontrar, así como en el catabolismo, ya lo clasificamos como un metabolismo energético, así el anabolismo va a ser un metabolismo biosintético que va a construir. Nosotros en el catabolismo, básicamente en el boxeo de repente encontramos mucho con la palabra es que estoy catabolizando, ¿no? Es que básicamente tengo que comer luego porque si no catabolizo. Entonces, yo les comento, ¿no? Bueno, en estricto sentido, el catabolismo tiene que ver cuando el organismo está trabajando, tú no tienes los parámetros nutricionales suficientes y al organismo le vale y tiene que empezar a consumirlo. ¿De dónde? Pues puede ser del músculo, básicamente, o hepático, por ejemplo. Entonces, de repente encontramos ahí con que, es que te estás comiendo, ¿no? A ti. Y básicamente no es tanto por ahí, ya nos hubiéramos extinguido, ¿no? Sería una situación como extraña. Más sin embargo, a lo que se refiere en estricto sentido, es que cuando tú tienes un proceso de entrenamiento, de catabolismo, para poder construir van a necesitar sustratos, ¿no? Y estos sustratos, ¿de dónde los va a utilizar el organismo? Pues de donde venga, del músculo, como les comento, hepático. Entonces, nosotros tenemos que tener los sustratos suficientes, la gasolina, como lo decíamos en la diapositiva pasada, para poder atender a esta parte. Ahí, por favor, apóyenme con un micrófono. Ya está. Y por el contrario, la parte del anabolismo, pues es esta parte de construcción, todo el mundo entrena para algo, un objetivo. Y es aquí en donde ustedes van a empezar a darse cuenta que si yo quiero hacer hipertrofia muscular, o sea que mi músculo aumente, mis miofibrillas aumenten en volumen y se empiece a ver estéticamente mejor, que empiece a ver yo un poquito de ahí de músculo esquelético, bueno, pues ese proceso tuvo que haber pasado por un catabolismo, que es el entrenamiento, para posteriormente, en una fase anabólica, yo empiece a ver este resultante, ¿no? El músculo diga, ok, pues mira, que hubo ahorita una ruptura de miofibrillas, entonces las tengo yo que reponer por medio de ¿qué? De proteína. Y eventualmente
Lo que pasa es que ya empezamos a ver los músculos más grandes. Y lo mismo pasa cuando buscamos una mejora de la composición corporal, bajar de peso, entrenamos con esta finalidad, ¿no? Entonces, nosotros básicamente vamos a ubicarnos en estas dos rutas. Pero ahora, ¿qué es lo que a mí me interesa de estas dos rutas? ¿O cómo es que se transforma todo esto? Pues básicamente es por el torrente sanguíneo, ¿no? Los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, en el momento de la actividad física, van a convertir los nutrientes en energía, y estas básicamente van a tener una relación directa con el torrente sanguíneo. Es ahí donde vamos a empezar a ver una manifestación de la energía. Es por eso que yo también les comentaba, ¿no? La sístole. ¿Cómo nosotros podemos determinar por medio de la frecuencia cardíaca? A mí la frecuencia cardíaca me dice muchísimo más que nada más un estrés cardiovascular. A mí me dice qué tipo de umbral estoy llevando en el entrenamiento, pero sobre todo me dice también cómo me estoy recuperando. Es por eso que yo difiero de los que dicen que ya no contemplemos la frecuencia cardíaca. Yo les digo, bueno, pues habría que considerarlo, ¿no? Estoy yo dando mis particularidades. Ahora, en cuanto al anabolismo, me faltó decir que también tienes que contemplar la recuperación. Entonces, ya hablamos del entrenamiento, que es un proceso también catabólico, el entrenamiento como tal, y el anabolismo tiene que ver con dos fases, ¿no? La parte de la nutrición, pero sobre todo la parte de la recuperación. ¿Qué tanto descansas? ¿Cuántas veces vemos atletas que no descansan, ¿no? O que por el contrario, hacen su entrenamiento, posteriormente se van a trabajar, se olvidan un poquito ahí de la parte de la nutrición, entrenan lo que tienen, porque realmente pasa. En el boxeo olímpico es muy común que el atleta, como son chicos juveniles, infantiles, no tienen una conciencia, no tienen una conciencia de la alimentación. Inclusive a mí me llegó a tocar que de repente me decían, bueno, oiga, profe, es que sabe qué pasa, que nos encontramos a determinado atleta antes de llegar a entrenar, se está comiendo una torta, ¿no? En la esquina, ¿no? Que pues, sí te está alimentando, pero ¿qué nivel de alimentación estás teniendo? Pues, evidentemente, pues el chico rara vez cumplía con los parámetros en cuanto a sustratos energéticos. Ok, moléculas de alto poder de transferencia del grupo fosfato. Perdón, me adelanté. Las células se descomponen, las grandes, como lo mencionaba, hidratos de carbono, grasas y proteína para liberar energía. Durante el entrenamiento de boxeo, el organismo va a transformar las distintas macromoléculas y conseguir progresivamente la adaptación motora de sustratos. Tras el catabolismo provocado por el esfuerzo, las células trabajan en compensar su efecto iniciando un proceso anabólico. Fíjate cómo ya también aquí estamos encontrándonos con una palabra que nosotros tenemos que también igual tener muy en cuenta, ¿no? Adaptación. Yo sí las voy a ir apuntando. Nos encontramos con anabolismo, catabolismo, nos encontramos con la parte de sustratos, y ahorita nos encontramos con moléculas grandes o macromoléculas, hidratos de carbono, proteínas y grasas, y ahorita ya encontramos adaptación. Pero me hace referencia a una adaptación motora. Esta adaptación motora tiene que ver con el aprendizaje. ¿Qué es lo que hace cuando el chico llega contigo por primera vez al gimnasio? Le enseñas metodológicamente, pues tendría que ser la parada de combate, posteriormente los desplazamientos, los golpes fundamentales. ¿Qué es lo que pasa? Él está aprendiendo y está siendo consciente de los movimientos, ¿no? Entonces, cuando ellos están conscientes de los movimientos, lo empiezan a desarrollar de manera lenta. Tú mismo le dices, no lo hagas rápido, hazlo consciente, hazlo lento, que tengas una buena parada de combate, buenos anclajes, y posteriormente ve ejecutándolos, pero sobre todo ve haciéndolo de manera progresiva. Esa es la palabra, progresiva. Y le decía yo a un profe, ¿cómo tú, por medio de la visión, te puedo poner dos atletas que hagan sombra? Y tú, por el simple hecho de ver cómo la resuelven, cómo lo hacen, con qué ritmo, con qué coordinación, puedes determinar quién tiene más edad deportiva por el simple hecho de verlos. No tienes que hacerle ningún test ni nada para determinar, mira, este chico se ve con buenas adaptaciones motrices, se está moviendo de manera organizada, se ve una buena técnica, una buena parada de combate, una buena rapidez. Tú determinas que esta persona tiene adaptaciones motoras
ya desarrolladas, ¿no? Hay una palabra que últimamente me he encontrado mucho en los libros y que es la de adherencias. La adherencia habla de cuando tú ya eres consciente del movimiento, estás aprendiendo, pero ya eres consciente del movimiento, ya eres consciente de los grupos musculares que se están estresando, de la cadena cinética, y eso me habla de que yo ya tengo una adherencia. La adherencia siempre va a tener presencia antes de la adaptación. Inclusive muchos sabemos que la adaptación es un proceso obviamente que tiene que ver con el desarrollo de la cinética, de las adaptaciones motrices, pero también hay una adaptación que tiene que ver con la metabólica. Y esta yo les decía a ustedes, a mí me interesa que mi boxeador no nada más tenga un intercambio. Lo que yo busco con el entrenamiento metabólico es que él tenga reproducción de energía o resíntesis del sustrato para que no nada más tenga un intercambio poderoso, sino que tenga energía libre demanda para que en el desarrollo del round y después en el desarrollo de lo global que es toda la pelea, tenga diferentes estímulos. Inclusive muchos autores manifiestan que el hecho de que tú tengas una resíntesis, en este caso del ATP, o más específico, glucolítico, va a ser dos cosas. La primera, que tengas el mando táctico, que es el que tú lleves la pelea a libre demanda, y que tus intercambios tengan calidad en cuanto a sustratos. Entonces, si tú eres un boxeador, o bueno, en este caso, ¿no? Eres un atleta que se va por la línea de la fuerza explosiva, pues evidentemente cada intercambio que tú tengas va a tener esta característica, ¿no? Tras el catabolismo provocado por el esfuerzo, las células trabajan en compensar su efecto, iniciando un proceso anabólico. Entonces, cuando yo ya degrado todo lo que tiene que ver con los sustratos, cuando yo inclusive también hay una degradación a nivel muscular, también hablándolo así, porque se produce, pues evidentemente con el descanso y con una buena nutrición, voy a buscar que tenga yo adaptaciones, posteriormente adaptaciones que me favorezcan en cuanto a la utilización de los sustratos a nivel musculoesquelético, que tenga yo una hipertrofia, y todo esto se va a ir dando con el entrenamiento metabólico. Pero ¿qué es ¿cuál es la molécula la que yo debo de tener particular atención? La molécula que tiene más alto poder de transferencia es el del grupo fosfatos, que es considerada la moneda, perdón, energética del organismo. Esta moneda de cambio intercambia la energía por una que se necesite. En este caso, por ejemplo, pues podemos encontrar una energía a nivel de contracción muscular, que es una energía mecánica, o como también lo mencionábamos, ¿no? En el momento de estar pensando, en el momento que ahorita, por ejemplo, ustedes están también utilizando energía para poder, a nivel de impulsos nerviosos, tener aprendizaje. También el hecho de que tú le digas a tu cerebro, voy a realizar cierta acción motora, esto ocupa energía. Entonces, la moneda energética va a ser el ATP. Esta molécula, que es la más importante, va a ser el ATP, funciona como una fuente de energía segura para los cambios celulares. Entonces ya ahorita ya viene otra palabrita, ATP, adenosiltrifosfato, en donde yo por medio del entrenamiento voy a buscar tener una resíntesis del adenosiltrifosfato. Y ahora, como yo les comentaba, el organismo humano cuenta con 3 vías para producir el ATP. Por eso decía que ya me había adelantado un poquito. ¿Cuáles son estas vías? Evidentemente, la fosfagénica, la glucolítica y la oxidativa. Y cada una de ellas, cada una de estas tres, se va a subdividir y la vamos a clasificar por capacidad y potencia. Entonces, el sustrato oxidativo o el sustrato aeróbico o como lo mencionaban los autores tradicionalistas, ¿no? Que es el aeróbico, va a tener 2 líneas, la de la capacidad y la de la potencia. Igual la parte glucolítica. La glucolítica va a tener una capacidad que viene y se mide después de los 16 segundos hasta los 3 minutos, ¿no? El doctor Merlo lo menciona en su libro, y es ahí donde nosotros vamos a estacionarnos, estamos encontrándonos con una gráfica, ahí nos vamos a estacionar. Mi capacidad glucolítica yo la voy a poder clasificar como mis 3 minutos de round perfecto.
Ahora, durante esos 3 minutos, los intercambios que yo tenga van a denominarse, o yo los denomino picos de carga. Estos picos de carga van a obedecer a la potencia glucolítica, que duran del 0 al 16, perdón, del 0 al 30. Y posteriormente, en el fosfagénico, dicen los autores que tiene presencia del 0 al 16, pero todos coinciden con que del 0 al 6 se pierde un fosfato. Entonces yo ya tengo parámetros cuantitativos que considerar en el entrenamiento. Te vamos a entrar más a detalle. Pero bueno, el ATP es la abreviatura de adenosín-trifosfato o trifosfato de adenosina, y se trata de una molécula compuesta por un núcleo, que es el adenosín, y un grupo de 3 fosfatos, es lo que les comentaba. Estábamos contemplando que, bueno, en el entrenamiento del 0 al 6 se pierde siempre un fosfato, entonces ya por eso lo van a ver ustedes en la gráfica como fosfocreatina. Todos los organismos vivos recurren a este sustrato como fuente energética primaria. Los depósitos energéticos de ATP no son muy elevados, de ahí que sea constantemente renovada o resintetizada. Y esa es la idea. Y aquí fíjense, en el curso que dimos en la federación, la primera pregunta que se originó fue que en la literatura manifestaban que para poder producir o tener intercambios en cuanto al entrenamiento con características fosfagénicas, la literatura te dice que tienes que descansar hasta 4 minutos. Fíjate. Entonces decían, ok, yo me acuerdo precisamente hace 5 años que yo leí eso, y la primera duda que yo tuve, dije, bueno, pues nosotros no tenemos esa característica, en el boxeo solamente tenemos 1 minuto de descanso. Entonces, la metodología decía que para poder desarrollar la rapidez pura, así lo decía, la rapidez pura, tengo que estresar al organismo máximo 16 segundos y descansar hasta 4 minutos para poder estimular la rapidez pura. ¿Qué fue pasando? Los estudios contemporáneos, la metodología contemporánea, te dice, lo que tú tienes que entender es que lo que se va a buscar es una resíntesis, una constante renovación del sustrato para poder volver a tener estos estímulos con las mismas características que son de alta demanda energética a nivel máximo. Y por ahí algún autor decía, inclusive sobrepasar esos niveles. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que inclusive la metodología de antaña, la metodología tradicionalista, ya muchos lo dejaron de lado. Actualmente, la metodología que se utiliza para poder estimular la rapidez es la misma que se utiliza para estimular la fuerza, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque para poder yo tener una fuerza explosiva, para tener una fuerza potencia, tengo que reclutar el mayor número de fibras musculares. Por eso ponemos el ejemplo de los velocistas, ¿no? Un velocista que de 100 metros, el récord ahí lo tiene Usain Bolt, que es en 9 segundos con 40 y tantos milésimas de segundo. Vamos a cerrarlo en 10 segundos. 10 segundos. Ok, aquí estamos viendo el sustrato fosfagénico en su mayor esplendor, 10 segundos, pero ustedes váyanse a la fisionomía de Usain Bolt o váyanse a la fisionomía de cualquier velocista. Todos tienen desarrollado hipertrofia, ¿no? Y por otro lado, los maratonistas, los que tienen inclusive que hacer trabajo 2, 3, 4 horas, ellos al contrario, ellos mismos lo dicen, no, es que a nosotros no nos conviene desarrollar hipertrofia porque eso a la larga inclusive es un peso que vamos a ir cargando. Entonces el físico de un maratonista es muy diferente al físico de un velocista, y esto tiene una correlación directa con el reclutamiento de fibras musculares. Entonces, la metodología que se utiliza ahora va encaminada primero, si quieres mejorar en rapidez, tienes primero que trabajar la fuerza. Entonces, atendiéndolo a nuestro deporte, nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar que el boxeador durante 3 minutos tenga una resíntesis de ATP
o una resíntesis específica de glucolítica para que pueda tener diferentes parámetros de energía. Y ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿sí se puede? Claro. Podemos ver nosotros, y yo ya lo manifesté aquí en otro curso que se hizo en Facebook, y pusimos la pelea de Inoue, ¿no? Y ahorita, bueno, les voy a pasar, al ratito les voy a subir un video de cómo entrenan los japoneses. Y todos tienen esta característica, explosividad, alta demanda energética. Todo lo que ellos realizan es una alta demanda energética, inclusive los movimientos de defensa. Y yo quisiera entonces que le dijeras tú a ese japonés, o a la metodología que están usando los japoneses, ¿realmente puedes darte el lujo de hacer un estímulo y descansar? 4 minutos, imposible. Tienes que atender a la especificidad, y eso lo dicen los principios del entrenamiento. Aquí encontramos esta gráfica y encontramos que está en color azul la parte fosfagénica, nos encontramos en color rojo la parte glucolítica, y en verde el sustrato o la parte aeróbica, el oxidativo, ¿no? Aquí me gustaría hacer la mención de los sustratos en cuanto a lo manejaban los autores tradicionalistas, ¿no? El fosfagénico, que es anaeróbico aláctico, el glucolítico, que es anaeróbico láctico, y el oxidativo, que es el aeróbico. Lo menciono porque ustedes van a encontrar mucha literatura con esa nomenclatura todavía. Actualmente, bueno, ya se recomienda o se sugiere definirlo por sustrato, ¿no? Pero bueno. Entonces encontramos alta demanda porcentual del lado izquierdo en tiempo, y encontramos en alta demanda al 100% el fosfagénico. Ahí se ve claramente cómo el fosfagénico, llega a las intensidades máximas, pero dura muy poco, ¿no? Tenemos una curvatura muy marcada. Posteriormente nos encontramos con el glucolítico. Fíjense, aquí la intensidad es a nivel submáximo. Lo determina, bueno, aquí lo está marcando a un nivel de 75% en cuanto a la utilización de la energía. Pero bueno, encontramos ya un detalle, que ya dura un poquito más, la curva es un poquito más prolongada, ¿no? Y a diferencia, bueno, del sustrato oxidativo, la parte oxidativa, que es, fíjense, es pronunciada, es progresiva, y posteriormente se encuentra de manera lineal. Y esta me menciona aquí que tiene presencia a partir de los 120 segundos, y algunos autores lo mencionan como ilimitada, ¿no? Es más un poquito utópico, pero al final del día lo que te quiere decir es que el estímulo va a durar muchísimo, va a durar bastante, y tú tienes que utilizar esa energía, administrar esa energía para algo que va a ser prolongado, a diferencia de la parte glucolítica, en donde a lo mejor vas a tener, como lo mencionaba, presencia a partir de los 60 segundos hasta los 2 minutos o 3 minutos, depende del autor, pero cualquiera de los dos en el boxeo nos cae de maravilla, porque el round, pues, son esos tiempos, ¿no? 3 minutos. Y la parte azul tiene que ver con la parte de los intercambios, ¿no? La vía fosfagénica, como mencionaba, también es la anaeróbica láctica. Se da desde la primera fracción de segundo hasta el segundo 6, lo que les comentaba, por la pérdida de este fosfato. Y la vía glucolítica, conocida también como anaeróbica láctica, su predominio va desde el segundo 6 al primer minuto de ejercicio intenso. Entonces yo también aquí ya voy a poder, estos números son importantes, porque yo ya en el entrenamiento ya voy a poder tener un parámetro, ¿no? Ok, a partir del segundo 6 hasta el minuto de entrenamiento intenso, estoy estresando la vía glucolítica. Y la vía oxidativa, que es conocida también como la aeróbica, si se metabolizan los lípidos de forma oxidativa, dándose su predominio, luego del primer minuto de ejercicio casi ilimitada, ¿no? Y ahí tenemos al autor. ¿Qué te debes de quedar tú? Que la parte oxidativa o la parte aeróbica tiene algunas particularidades, entre ellas, bajo impacto, es progresiva, pero sobre todo es lineal, y está muy acorde al entrenamiento cíclico. Y ahí viene la primera parte en donde tú te vas a poder dar cuenta que el boxeo no es cíclico.
De hecho, el boxeo está considerado como un deporte acíclico, que tiene diferentes momentos, tiene diferentes picos de carga, y que esos tú los vas a empezar a condicionar, ¿no? En el entrenamiento tradicionalista de boxeo, pasaba que llegaba el alumno de iniciación o ya, y que él tenía que ser consciente y traspasar lo que vivía en la competencia a sus entrenamientos. Pero el entrenador buscaba que esa parte consciente del atleta siempre estuviera. ¿A qué me refiero? Hace poco estuvimos con una plática con un boxeador profesional y él nos manifestaba, es que a mí el entrenador nunca me decía los cambios de intensidad. O sea, yo los llevaba a cabo en el entrenamiento porque yo sí decía, no, pues que ya en la especificidad, ya en competencia, el contra me exige, yo tengo que responder, entonces hay momentos en donde mi intensidad sube, pero eso lo tuve que entender yo a la mala, por la competencia. Ahora lo que estamos buscando es erradicar esa parte, que el entrenador esté consciente de las diferentes variables que tienes en la combatividad y que esos mismos parámetros los baje a la preparación física especial. Entonces yo voy a poder utilizar, y esto lo dimos también en la parte, en el curso de la UMBE, en donde decíamos, pues que el entrenamiento interválico, intermitente, es el que mejor le lleva al boxeo, porque nosotros podemos garantizar esos diferentes cambios de intensidad, pero sobre todo condicionarlos, ¿para qué? Para generar una adaptación. Eso es lo importante. Ejemplo, hace 4 años, con una atleta, le estábamos llevando, se estaba haciendo un trabajo con ella, la metimos a un torneo, era su primer torneo, y fíjense, cuando ella hace su primera pelea, llega el minuto de descanso, y esto es anecdótico básicamente, llego a la esquina y la pregunta obligada, ¿cómo te sientes? Y lo que ella me responde, a mí me abrió los ojos, por decirlo así, ¿no? Me quitó la venda de los ojos. Me contesta, está muy loco. Está muy loco. Yo no en ese momento dije, ¿qué se referirá? Seguimos, la atendimos, todo salió, la pelea y todo, perdió. Cuando llegamos el lunes, y le digo, oye, hija, pues, ¿qué pasó, no? ¿Qué fue lo que estuvimos entrenando bien? Bien, te veías fuerte. Y me dice, ¿sabe qué? Es que no aguantaba los cambios de la frecuencia cardíaca. O sea, de repente era demasiada la intensidad, ¿no? Yo estaba acostumbrado a un ritmo, a estarme la llevando, de repente a una manopleadita, y de repente, ¿qué pasa? Que en la especificidad de estos cambios, su corazón no tenía una adaptación a esos picos de frecuencia cardíaca elevada, ¿no? Básicamente era lo que ella me quería decir. Obviamente no sabía ella de metodología ni sus tratos, pero básicamente era eso. Entonces ahora los entrenamientos tienen que tener estas características. Fíjense, cada deporte tiene demandas energéticas distintas, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos que empezar a clasificarlos a cíclicos, cíclicos. Boxeo, cíclico. Pero también dentro de los mismos deportes acíclicos de combate, casualmente judo, taekwondo, kickboxing, muay thai, todos los deportes de combate, considerados de combate, no de contacto. Ojo también ahí con esa palabra. Deportes de combate también tienen diferentes parámetros energéticos, diferentes tiempos. Me decía un chico que practica MMA, oiga, profe, ¿puedo hacer la misma rutina, por decirlo así, las mismas cargas de entrenamiento que le mandó a fulanito? Pues no, porque tú, para empezar, en cuanto a la parte cuantitativa, tú trabajas, tu round dura 5 minutos, el de nosotros 3. Tus procesos de resistencia son diferentes a los de nosotros. Inclusive los gestos técnicos son diferentes. Es un deporte de combate, pero totalmente distinto. Tienes que atender otras particularidades. Pero incluso cada modalidad hace que debamos atender ciertas características. Ahora, dentro del boxeo también se encuentra la parte olímpica y la parte profesional. Y cada uno atiende a diferentes cuestiones energéticas, lo que les platicaba antes de empezar la presentación, ¿no? ¿Cuántas veces el chico de iniciación o que ya compite clasificado, pero que sus competencias son de carácter olímpico, entrena, ¿no? Junto con el profesional, igual en la mañana se van a correr sus 10 kilómetros,
luego llega en la tarde contigo y trabaja igual de duro que el profesional porque quiere ser profesional. Pero ellos deberían estar atendiendo dos líneas totalmente diferentes. El amateur, yo lo pongo así, el amateur, su competencia fundamental, ¿cuánto dura? 12 minutos. Es la característica principal, es hacer y sumar puntos. Ahora, eso es en el olímpico. En el profesional, la competencia, bueno, radica en el número de rounds, ¿no? Pero ya profesional, 4, 6, 8, 10 y 12. Entonces podemos dividir que en la competencia puedes tener una prueba fundamental de 16 minutos, de 24 minutos, de 32 minutos, de 40 minutos, de 48 minutos. Característica principal, a diferencia del olímpico, que es hacer sumar puntos, en el profesional realmente es infligir daño. Realmente el objetivo cambia. Entonces, ya dijimos que hay particularidades en los deportes de combate, pero ahora dentro del boxeo también tienes que atender a los objetivos que te demanda la competencia. Eso es lo importante. Muchos voltean a ver lo que están haciendo los demás, pero tú tienes que atender a la competencia. Decía un profe también, es que está muy bonito, profe, lo que usted dice, los libros, esto está genial, pero la práctica, sí, tienes toda la razón. Una cosa es la fórmula y otra cosa cómo la lleves a cabo. Pero ¿de dónde crees que salió ¿de dónde crees que salió la metodología, hermano? Se salió del estudio de las partes cuantificables y tangibles del entrenamiento. Hubo alguien que se dio a la tarea de estudiar y en base al estudio, al análisis, a la investigación científica de los umbrales de entrenamiento, de los porcentuales en frecuencia cardíaca, inclusive de los porcentuales en estadística, en matemáticas, se llevó a cabo que este método, el 90% de las veces te da este resultado. Ah, ok, es viable. Entonces tú tienes que atender al método, no se trata de improvisar. Cuando nosotros decimos atiende, capacítate, porque lo que tú necesitas es justificar y fundamentar todo lo que tú estás haciendo, nos referimos a esta parte, a la parte de la metodología, a la parte metodológica. ¿Por qué? Porque esto ya está comprobado. Evidentemente hay factores exógenos que pueden cambiar el rumbo de la competencia, pero nosotros somos entrenadores y nosotros tenemos que atender a lo que ya está medido. Ahora, estos tres tipos de fuentes energéticas se mantienen activas de forma simultánea en todo momento. Ahora, aquí entramos en otro detalle bien importante, porque de repente me he encontrado con profes que me dicen, no, es que hoy estamos trabajando, vamos a hablar de una capacidad física. Hoy estamos trabajando resistencia, ¿ok? ¿Resistencia a la qué? La primera pregunta que les hago. ¿Resistencia a qué? ¿O cuál de sus variables, cuál de sus manifestaciones de la resistencia estamos trabajando? Ah, no, pues no, nada más resistencia, ¿ok? Y mañana que vas a trabajar resistencia. Y luego, no, pues también resistencia. No, pues tú no le pierdes. Hay otros entrenadores que dicen, no, ahorita estamos trabajando fuerza, resistencia, velocidad, no todas, ¿no? No fallas. Acuérdense que cuando nosotros estresamos alguna capacidad, alguna vía, hay un predominio. ¿Sí? Evidentemente hay momentos energéticos, ahorita vamos a encontrarnos con este. En el boxeo vamos a tener momentos energéticos en donde se confunden todos. Permítame, déjenme el silencio. Esa es la idea, eso es lo que yo quiero. En mi entrenamiento, imagínate, a partir de los 20 minutos, tú ya estás trabajando en una resistencia, ¿cuál? Algún tipo de resistencia. Lo que tú tienes que estar consciente es qué predominio tiene mi clase. Va a tener todos los sustratos, vamos a utilizar todos los sustratos energéticos, pero va a predominar uno, eso es a lo que yo me refiero. En el boxeo predomina el glucolítico, entonces tú vas a tener que, en tu unidad de entrenamiento, el predominio a la resíntesis glucolítica va a ser primordial. ¿Para qué? Para que te dé fuerza explosiva y fuerza potencia. Ese es el chiste. Cuando tú dices, estoy trabajando capacidad, ¿qué capacidad de las tres tenemos? Tenemos fuerza, resistencia y rapidez. ¿Cuál de las tres estás estresando, profe? Y te dicen las tres, bueno, ok, sí, pero ¿cuál es el predominio? ¿No? Mi clase el día de hoy tiene un predominio a la resistencia. Tiene un predominio a estimular la rapidez. Tiene un predominio a estimular la fuerza. Eso es lo importante. Cuando nosotros hacemos la planeación, por eso nos aventuramos a poner fuerza.
y tú ves la unidad de entrenamiento y dices, aquí de fuerza no tiene nada, o al contrario, es una resistencia a la fuerza. Entonces, hay que distinguir esa parte, saber que todo tiene un predominio. En el boxeo, vamos a encontrarnos que hay una predominancia en cuanto a la parte glucolítica, de una sobre otra dependiendo estrictamente del tipo de actividad que estemos realizando, su duración y la intensidad de la contracción muscular, entre otras. Así es como cada cuerpo precisará de un aporte particular de sustrato energético. Y esto lo vamos a encontrar nosotros como algo que se denomina momentum energético. ¿Sí? Entonces ya fíjense, aquí vamos a manera gráfica y muy, vamos a ponerlo así, muy simple, trato yo de explicar los momentos energéticos que va a haber en un round. Fíjate, en 3 minutos va a haber variables y va a haber momentos en donde el organismo requiere energía y esta energía se vea reflejada, manifestada en una contracción muscular y evidentemente en un gesto motor y particularmente en técnica de boxeo. Y vamos a encontrarnos en la primera parte, en distancia corta, media y corta, cuando ya hay un trabajo que tiene que ver con la combatividad y con el intercambio de golpes, es ahí donde vamos a buscar cómo entra el boxeador, cómo queremos que entre, con fuerza explosiva, ¿no? Tiene que entrar rápido, rápido. La parte de las condicionales mixtas, rápido y fuerza. La fuerza y la rapidez unida me dan fuerza explosiva. Tiene que entrar explosivo. Si este intercambio de golpes dura más de 6 segundos, que es muy raro, pudiéramos estar hablando nosotros que ya se está llevando a cabo una potencia. Entonces, a mí me dicen, oiga, profe, es que no entiendo la diferencia entre la fuerza explosiva y la fuerza potencia. Muy simple. Para empezar, hay que clasificar. Capacidades condicionales mixtas. ¿Qué significa? Que voy a sumar la fuerza y la rapidez. Y estas en conjunto me van a dar una fuerza explosiva. ¿Qué característica tiene la fuerza explosiva? Que va a ser a nivel máximo. Máximo. Entonces, me va a alcanzar para hacer nada más un estímulo. Por otro lado, la fuerza potencia tiene la característica de ser a una intensidad submáxima, lo que me puede garantizar que haga 1, 2, 3 o 4 estímulos con esa característica. Y pongo yo un ejemplo muy simple. En el costal, tú le vas a decir a tu atleta, vas a realizar frecuencia de golpes rectos. La característica que te pido es que no bajes la intensidad, que mantengas el estímulo de manera técnica durante 1 minuto. Entonces, el boxeador va a empezar a desarrollar los golpes rectos, pero él, sin saber de sustratos, ni de metodología, ni nada, él va a decir, durante 1 minuto, ok, entonces tengo que administrar mi energía, porque la característica de este ejercicio es que yo no rompa la técnica. Por eso de repente encontrábamos a profes muy puristas, que estabas trabajando y de repente veían que ya lo hacías mal porque ya había presencia de fatiga, ya empezaba a haber un poquito ahí de acidosis, y rompías la técnica, ¿no? De empezar muy bien, de repente ya rompías la técnica. Rompías, párate, ya ese ejercicio ya no sirve. Después le dices al mismo boxeador, ok, recupera, ya se recupera. Vas a volver a hacer frecuencia de golpes rectos, la característica que como empiezas, acabas, manteniendo la técnica, manteniendo buenos parámetros de extensión del brazo, pero ahora el tiempo va a ser en 10 segundos. Y eventualmente el boxeador, perfecto, durante 10 segundos me puedo dar el lujo de hacer el estímulo muchísimo más alto, ¿sí? Igual, sin saber nada de metodología, sin saber nada de sustratos, perfecto, 10 segundos, puedo imprimirle más intensidad. Lo mismo pasa, podemos diferenciar ahí la fuerza explosiva y la fuerza potencia. Ahora, en la segunda imagen, cuando el boxeador mantiene a distancia larga o se mantiene trabajando la periferia, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Cuántas distancias hay en el boxeo? Todos me van a decir que hay 3 distancias. Distancia corta, media y larga, ¿no? Ok, actualmente ya se está hablando de que hay 5 distancias. Pero esto ¿por qué? O sea, no es como que hay alguien se le ocurrió, alguien lo inventó. No. Todo lo que nosotros hacemos tiene que tener un fundamento. Y muchas de las veces ese fundamento viene de la mano con la metodología. ¿Por qué? La Escuela Cubana de Boxeo dice, profe, hay 5 distancias. Y este es un tema que vamos a ver mañana
en la UMBE, porque vamos a hablar de técnica, pero no es un comercial. Porque yo metodológicamente tengo a mi boxeador trabajando en la periferia, estoy en un área segura, y el boxeador utiliza esa distancia, que se le denomina como distancia periférica, para poder controlar, para poder hacer una respiración, para poder recuperarse, para volver a lo que se le denomina en la metodología como un descanso activo. Esa sería la primera parte. Segunda, el clinch, el amarre. Este momento que se realiza cuerpo a cuerpo, que no hay combatividad, sino que se está buscando recuperar. ¿Cuántas veces no lo hemos visto? En el boxeo profesional es muy común que de repente hay un golpe y el boxeador, en vez de alejarse, lo que quiere es acercarse. ¿Para qué? Para evitar que lo vuelvan a conectar. Y metodológicamente tú como entrenador lo tienes que considerar. Yo no lo había visto hasta que el día que nos tocó una final en un torneo, la boxeadora no podía resolver que la contra la amarraba. No lo podía resolver, aunque era mejor boxeador y dominaba las 3 distancias, eso no lo conocía. Entonces a mí me dijo un metodólogo, aunque tú como entrenador quieras ser muy purista y tú digas, no, mi boxeador no conoce el clinch, ok, pero tiene que saberlo, tiene que saber cómo resolverlo, porque en ese momento se frustra el boxeador, no lo puede resolver, no se concentra, ¿y qué pasa? Que puede acabar en que pierda la pelea. Entonces es por eso que metodológicamente podemos considerar 5 distancias y que las 5 las tiene que trabajar el boxeador. Ahora, en cuanto a los golpes, también por ahí en el grupo platicábamos, ¿no? ¿Cuántos golpes hay? No, pues nada más hay 2, rectos y curvos, por su dirección, perfecto. Pero metodológicamente hay golpes rectos, cruzados y ganchos. Entonces tú tienes que atender estas particulares dependiendo qué es lo que quieras hacer, ¿vale? En cuanto al momento energético, cuando estamos en el minuto de descanso, ¿qué es lo que estamos queriendo hacer en ese, o bueno, como entrenador, qué es lo que quieres que pase en ese minuto? Que se recupere. ¿Cómo se va a recuperar? Que baje la frecuencia cardíaca. Pero yo, ¿cómo puedo garantizar que mi atleta, en ese minuto de descanso, se recupere? O más bien, ¿para qué quiero yo que se recupere? Muy simple. 2 cosas. La primera, que si tú no tienes una buena recuperación y llegas hiperventilando y sales hiperventilando, no tienes un buen pensamiento, la oxigenación no llega al cerebro y se bloquea la parte del desarrollo del pensamiento táctico. Entonces lo que tú quieres es que tu boxeador se recupere. ¿Cómo puedo garantizar una recuperación con la frecuencia cardíaca? Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo puedo yo saber que mi atleta se está recuperando? Checando frecuencias cardíacas. Entonces me brinca mucho que ahorita actualmente con todo esto de la pandemia que se está dando capacitación online, ya por ahí ya me salió un profe diciendo que no, que la frecuencia cardíaca es obsoleta. Bueno, aquí estoy yo dándoles un ejemplo, ¿no? Ya tú sabrás si es obsoleta o no, pero ¿cómo el corazón, cómo puedo saber yo que se recuperó? Muy simple, la frecuencia cardíaca baja, la respiración, la hiperventilación disminuye, y esto a mí me garantiza que si lo mando a hacer determinada tarea táctica, pues la lleva a cabo, y volvemos a lo mismo, que quiere un boxeador que sea inteligente, que resuelva. Ahora, en ese momento, ahí hay presencia de un trabajo aeróbico, porque no está sentado, está respirando de manera profunda, y ahí hay otro momento energético que tiene que ver con la parte oxidativa. Entonces, fíjate, aquí ya hay 3 momentos energéticos. Fosfagénico, en el intercambio, en el desarrollo de toda la combatividad, glucolítico, y en la parte del descanso, oxidativo. Ahora aquí te muestro yo las zonas de frecuencia cardíaca y de percepción del estímulo. Tenemos 50-60% un ritmo fácil, relajado, respiración rítmica, entrenamiento aeróbico de nivel inicial, donde básicamente vas a buscar, si tú lo mandas a entrenar a esa zona, pues básicamente es como para reducir el estrés, ¿no? Para que se relaje. Que muchos profesionales lo utilizan, ¿eh? A mí me han dicho, profe, yo de repente salgo a correr muy tranquilamente porque necesito concentrarme, me ayuda a la concentración. Ok, correcto. Si a ti te funciona, lo utilizas de manera con el objetivo volitivo, adelante. 60-70% ritmo cómodo, respiración ligeramente más profunda, y si se puede hablar, entrenamiento cardiovascular básico o buen ritmo de recuperación. Perfecto. 70-80 un ritmo moderado, es más fácil mantener una conversación, capacidad aeróbica mejorada,
entrenamiento cardiovascular óptimo. En el 70-80% es aquí donde en todo caso yo quisiera que mi boxeador bajara la frecuencia cardíaca, porque teóricamente él cuando llegue conmigo tendría que estar por ahí del 80-90, 90-100. El 80-90, ritmo rápido, un poco incómodo, respiración forzada, mejor capacidad y umbral anaeróbico. Esto me ayuda mucho en la parte de la velocidad. Del 90 al 100% ya es un ritmo de sprint, ya que tiene que ver con la intensidad alta. No se soporta durante mucho tiempo, ya lo vimos en la gráfica, respiración muy forzada, resistencia anaeróbica y muscular, mayor potencia. Entonces vamos a ponerlo así. En los intercambios, yo puedo dirigir mis entrenamientos atendiendo la zona 3, la zona 4 y la zona 5. ¿Por qué? Porque yo ya sé que en competencia es ahí donde voy a estar, o más bien donde va a estar mi boxeador. Entonces, yo como entrenador, lo que quiero es que mi entrenamiento metabólico atienda a estas zonas a nivel de umbrales, que el corazón conozca los ritmos. En algún momento se llegó a hablar acerca de ejercicios de transferencia. De hecho, por ahí también en el grupo estuvieron manifestando que si estaba bien o no los ejercicios de transferencia. A mí por ahí me habían dicho que los ejercicios de transferencia como tal, en estricto sentido, no se deberían de considerar así, ¿no? Porque todo tiene que ver con adaptaciones. Entonces decía un profe, bueno, es que yo lo que quiero es que haga una transferencia metabólica. Y decía, ¿cómo puede ser un ejercicio, por ejemplo, el trote, ¿no? Él me comentaba, no, profe, que tú puedes mandar a correr a alguien y eso te sirve en el boxeo. Y yo le decía, pues no, porque los paquetes musculares que se ven estresados en el trote no son los mismos paquetes musculares que se ven estresados en el boxeo. Esa sería la primera. La segunda, el trote es cíclico, progresivo, lineal, y en el boxeo hay picos de carga. Y tercero, la dinámica que se lleva a cabo en cuanto al intercambio, pues no tiene que ver, ¿no? La cinética, la biomecánica no es la misma. Y él me dijo, no, es que lo que tú debes de buscar es que por medio de un ejercicio general, en este caso el trote, estresar el organismo, estresar el corazón a estos umbrales, profe, me dice. Porque podemos hacer un sprint, igual método interválico, un sprint, es un ejercicio general, pero que me va a beneficiar en el boxeo. Y dije, perfecto, ya te entendí. Lo que tú quieres es que por medio de un ejercicio general, estresar el corazón a un nivel del 80-90% para que cuando yo lo estrese en la especificidad, el corazón conozca este umbral, conozca esta frecuencia cardíaca elevada y tenga una mejor respuesta a la recuperación. En el específico, sí. Dije, bueno, es que ese es un ejercicio de transferencia. Él me decía, sí. Y yo entre mí dije, bueno, es un ejercicio de transferencia metabólico dirigido a la frecuencia cardíaca. Pero entonces, ¿por qué no mejor estresarlo con algo específico, no? Esa era, pero bueno, pongo estos ejemplos porque sí lo pueden considerar. Esta parte de la transferencia metabólica dirigida al estrés cardiovascular para poder que el corazón conozca estos estímulos en cuanto a la frecuencia cardíaca. Aquí viene el primer bloque de preguntas. ¿Podemos hacerlo organizado? Que escriban en el chat o quitan su micrófono y con muchísimo gusto los vamos atendiendo. Ese es el primer bloque. Igual, el primer bloque que dure unos 10 minutos, ¿no? Vamos a tratar de ser lo más específicos posible. Voy a quitar aquí la pantalla para poder verlos a todos. Y bien. Bueno, profe, soy Eric. ¿Qué tal, Eric? Dime, sorry. Mire, tengo un eco, espérame, Sí. Ok. Mire, yo, cuando trabajaba para bajarlos de peso, yo leí un artículo que se necesitaban 3 elementos: agua, oxígeno y temperatura. Se supone que si combinamos los 3 elementos de la mejor manera, baja quemas, o sea, oxidas la grasa. Yo lo estuve trabajando y la verdad sí me estuvo funcionando. Llegaba a una temperatura que los muchachos de lo normal, pues, les mantenía hidratados
y los mantenía bien oxigenados, no los dejaba que se hiperventilaran, sino les mantenía una oxigenación, vamos a decir, un 60-70% de su ritmo. Sí. Y me bajaban muy bien, sin problemas, y no tenía rebotes. De hecho, ahorita sigo trabajando con eso. Si como en este caso de la pandemia, se me fueron muchos porque no podemos entrenar, les chequé el peso, les pregunté cuánto estaba el peso, y la verdad me han subido 1 kilo máximo, no sé, no, lo que me quiere decir es que no perdieron agua, sino perdieron grasa. Claro, claro, claro. Entonces ese método a mí por el tiempo que lo tengo practicando, me ha funcionado. No sé qué me puede decir usted de eso. Sí, profe, el hacer trabajo aeróbico durante un tiempo prolongado garantiza la oxidación de la grasa y como usted dice, ¿no? Nosotros lo vemos reflejado porque garantizamos que se pierde grasa. Es por eso que usted me dice, pues que yo encontré que no hubo un rebote. Claro, porque el rebote se da cuando solamente pierdes agua. ¿Qué pasa con el entrenamiento cuando traes el sauna? Evidentemente, o sea, nosotros lo hemos hecho, ¿no? Los protocolos que hacemos de deshidratación, que son muy pocos, realmente nosotros estamos en contra de la deshidratación. ¿Qué es lo que nos encontramos? Con chicos que pierden con el traje sauna en una sola sesión de entrenamiento de 60 minutos, pueden perder hasta 4 kilos, ¿no? De eso me pasó, se me pasó a decir, yo he utilizado el traje sauna, Sí. pero yo los mantengo muy bien hidratados. O sea, el agua que tiran la están recuperando, porque se supone que la grasa sale por la orina, no por los poros. Sí, pues ¿Verdad? bueno, Entonces, por el sudor no. por Sí, eso no sale, por eso sale por la orina. Entonces, sí. ese es el método que yo he utilizado y sí me ha funcionado. Me pasó a decir que utilizo traje sauna para eso, pero no lo utilizo para deshidratarlos, sino para hacer como vamos a decir, una combustión de grasa. Ok, bueno, pero aquí yo creo que, bueno, ya entraríamos en más detalle, pero realmente si estás, o sea, ¿cuál sería entonces la finalidad de utilizar el traje sauna si no es para perder el exceso de agua? Lo que yo les digo, últimamente ¿cómo se dice? Satanizado mucho el traje sauna. El traje sauna fue hecho con una finalidad. Ahí te va un ejemplo rápido. Tú estás en Ciudad de México, bueno, yo estoy en Ciudad de México. Aquí entrenamos, normalmente la temperatura aquí está entre los 24, 28 grados, ¿no? Y de repente nos toca ir a Toluca a una pelea. Y para hacerte, vamos por ahí se me fue ahorita, pero bueno, vamos a Toluca. A 9 de la mañana hace un frío increíble. Entonces utilizamos el chaleco sauna nada más para elevar y conservar la temperatura del cuerpo. Nada más porque, allá nos pasó, o sea, esto fue ensayo y error. Nosotros para empezar entrenábamos en un lugar donde había una caldera de la alberca, entonces era un sauna, era un mini sauna ahí, entrenábamos, hacía mucho calor. Entonces nosotros en la metodología medimos si se tardaba el organismo en calentar 4 minutos. Nos toca ir a pelear ahí por Toluca, hace un frío espantoso, y estábamos calentando, pues yo a los 4 minutos le dije, ya, para tu calentamiento, me dice la chica. Y yo, no me siento, pero para nada caliente, de hecho me siento apretado, muy apretado, ¿sabes qué? Vamos a seguir trabajando. Entonces ahí ya nos rompió, ella se tardó casi 40 minutos en poder elevar la temperatura del cuerpo. 40 minutos de trabajo, ella cuando subió al ring, ella ya estaba, no subió fresca. Esa fue una situación. Hay que considerar el traje sauna para eso. Segunda, si hay, acuérdate de las fases de la deshidratación. Hay una que es viable, y lo manejo así entre comillas porque el uso constante de eso puede demeritar en alguna situación, alguna cuestión. Pero bueno, ¿cuál es el agua que yo puedo utilizar para deshidratarme? La que está entre el músculo y la piel. Es así. Ok, vamos a quitarla. A mí me preocupa cuando entrenan con el traje sauna, pero aún así los dejan estarse hidratando. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Aquí yo te preguntaría, ¿cuál sería la finalidad de poner el traje sauna si de todas maneras los dejas que se hidraten? Yo mejor haría trabajo intenso. Lo único que está pasando ahí, profe, que el organismo está muy caliente y no sabe
no sabe por qué no se puede enfriar. Cuando tú estás en combate, tú pregúntale a tu alumno, o si tú boxeas, lo has de recordar. Cuando tú estás en combate y llegas a la esquina, tú quieres agua, pero no quieres agua porque tengas sed, sino porque te quieres enfriar, ¿no? De hecho, inclusive muchos le dicen, no, tómale y escúpela, o le echan en la cabeza. Realmente no vas por sed, vas porque quieres enfriarte. Entonces, imagínate tú con el traje sauna, lo único que estás estimulando es que este proceso metabólico lo alteres, porque estás quitando el agua a nivel de la sangre, ¿cómo se dice? A nivel plasmático, el líquido que se está haciendo se vuelve más viscoso. Al volverse más viscoso, la sístole se estresa, o sea, el corazón tiene que bombear más fuerte para mandar la sangre. Entonces ya ahí alteras la medición de la frecuencia cardíaca, ya alteras el método. Yo te recomendaría que no lo utilizaras si es que no te va, si no es para nada más bajar la cuenta unos gramos, ¿no? Para el pesaje, órale ya. Yo lo Bueno, recomendaría. sí, bueno, ahorita tomándolo en cuenta, siempre lo utilizo lo que es noviembre, diciembre y enero, que son tiempos fríos, la Que son verdad. tiempos fríos. Sí, Sí, y tomándolo en busca cuenta lo siempre que la dice, oxidación. sí, busco la oxidación de la grasa. ¿Sí? Y búscala en la etapa preparatoria, porque acuérdate que tú tienes que tener a tu atleta ya muy cerca del peso, con un mes de anticipación, tú ya tienes que tener a tu atleta en el peso, o puedes hacer algo de mantenimiento en el peso para que en el amateur sea mucho, porque en el amateur hay competencias muy seguido. En el amateur la única bronca que yo le encuentro es que de repente, cuando los chicos están en adolescencia, acuérdate que pasa un proceso biológico que se llama etapa de maduración, que es la manifestación de todas las cuestiones hormonales en las niñas, su primer ciclo hormonal, en los varones, que sus picos que hacen de crecimiento, el estirón que le llaman, y muchas veces me encuentro con entrenadores que ya, yo te clasifiqué en 60 kilos. Sí, profe, pero ahorita estoy en un proceso biológico importantísimo y tú, no, tienes que bajar. Pues ni cómo, y estás creciendo. Y es lo único malo que yo luego me he encontrado, pero realmente en cuanto a pesos no tanto, eso se ve más en el profesional. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna otra pregunta en relación al tema? A ver, aquí dice, ¿existen protocolos para evaluar fuerza, velocidad, para evaluar el estadio inicial de los boxeadores? Sí, fíjate que sí, aquí, bueno, no dice su nombre, pero sí, hay test para poder evaluar la fuerza. Desafortunadamente, la mayoría de los tests son en relación a ejercicios generales, por ejemplo, lagartijas o levantamiento de algún tipo de implemento, ¿no? Una barra, ¿no? Olímpica. Sí te pueden servir para determinar el nivel de fuerza. Actualmente hay algunas propuestas, ¿no? En cuanto a test de medición de la fuerza, básicamente son emular la parada de combate, lanzar un balón medicinal con determinado peso y en base a la longitud de donde llega el balón medicinal, poder determinar si tiene buenos parámetros de fuerza. Puedes utilizar, hay uno que se llama test de resistencia con flexiones, puedes checar ese test y puedes checar también uno de los más recomendados, que es el 1RM, determinar el nivel de fuerza máxima por medio de una sola contracción muscular y en base a eso poder trabajar los parámetros de fuerza y también de resistencia. Ahí te va, profe, test de Conconi, ese yo lo recomiendo, el de resistencia, test de Conconi y el protocolo de Bruce, también lo recomiendo, y el test de Carline, también yo ya, hay en mi página, ahí está el test de Carline por si lo quieres checar para verificar la fuerza, perdón, la resistencia y sobre todo los parámetros de recuperación del organismo. Ahí, chécalo, profe, eso está en mi página, en Boxeo Inteligente, en el canal de YouTube. A ver, vamos a ver otro, dice, en duda. ¿Puedo trabajar un minuto a intensidad? Sería fuerza de resistencia. Así. Ok, sí, exactamente. Un minuto, ya estamos hablando de parámetros de fuerza resistencia y de 10 segundos de fuerza explosiva, efectivamente. Así lo podríamos clasificar. Muy bien, profe. Tenemos a Gustavo Barrios. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos a los profes de Rafael Vargas. Vientos, saludos, profe.
A ver, un trabajo de la fuerza explosiva y la potencia. Ok, sí, mira, vamos a imaginarnos una gráfica, ¿no? El primer estímulo que tú haces, eso es fuerza explosiva. Mientras tú garantices que lo estás haciendo con la mayor intensidad, eso es fuerza explosiva. Pero el estímulo te va a durar muy poco. Dice la línea que hasta 10 segundos, ¿no? La fuerza explosiva. Lo que conlleve del 10 segundos a los 30 segundos ya es potencia, ya es mantener, ya por medio de un esfuerzo extra, vamos a ponerle lo que es un esfuerzo extra, mantener esos niveles máximos, pero ya no son máximos, porque ya llevas un estrés, ya es submáximo, entonces ya es potencia. Yo les ponía un ejemplo, a ver, ok, la gobernadora, un golpe, un cruzado, bien plantado, una biomecánica, una rotación coxofemoral, ¡pum! Ese ejercicio, uno, es la fuerza explosiva. Si yo hago 4, el 2, el 3 y el 4 ya es una fuerza potencia. Porque quiero mantener ese mismo nivel del principio. Pero evidentemente por el efecto acumulativo del trabajo se va a disminuir. Lo que ahora yo voy a buscar es que se disminuya, que se tarde mucho en llegar a esa fatiga. Que cada golpe que yo desarrolle tenga esta característica de potencia. Por eso es importante los tiempos de recuperación. Espero haber sido ya un poquito más claro. No está complicado, de hecho, sí debemos nada más comprar, porque inclusive, fíjense, anteriormente no me acuerdo qué autor era, pero él decía que no existía fuerza, potencia ni fuerza explosiva, es fuerza rápida. Bueno, sí, pero en la metodología tienes tú que saber que hay un parámetro de 100 y hay un parámetro de 80, y ese 100 es fuerza explosiva y ese 80 es fuerza potencia. Dice, ¿existe algún protocolo o metodología para entrenar las zonas de la frecuencia cardíaca? Sí, ahorita vamos a entrar en ese tema. No sé si es en esta sesión o en la sesión 2, donde la metodología que vamos a manejar, sí es en la sesión 2, método interválico, es en la sesión 2, profe. Y obviamente, y hoy vemos sugerencias metodológicas en cuanto a tiempo, también esa parte está interesante, por eso hicimos este primer bloque aquí. Ahorita vamos a ver eso. Este es muy bueno, lo hice con los chicos. ¿Cómo favorecer el anabolismo ante el catabolismo? Muy bien. Como todo tiene, el catabolismo es degradación. Es aquí donde nosotros tenemos una parte esencial porque nosotros ponemos las cargas de entrenamiento. ¿Cómo lo vamos a favorecer? Muy simple, garantizando que nuestro atleta tenga buena ingesta, que coma bien o se suplemente bien, sería la primera. La segunda, no hacer cargas indiscriminadas en el entrenamiento. Planificar. Tú quieres ver buenos resultados, planifica, no improvises. La tercera, garantizar que el chico esté descansando. Principio de supercompensación, profe. En una semana, 2 días fuertes, 2 días intensos. Tercer día, un trabajo más aeróbico, bajo, para poder garantizar una supercompensación. Ahora, la supercompensación depende del atleta. No es lo mismo una supercompensación para alguien de iniciación que alguien que ya tiene maestría deportiva o alguien que ya tiene 5, 6, 7 años entrenando. ¿Por qué? Por la adaptación. Ejemplo, me decía un profe, ¿qué crees? Esto es real. El chico debuta, ya lleva como 4 o 5 peleas, las lleva ganadas, va bien el chico. Pero me dice, nosotros ya no descansamos un día antes. Todos los entrenadores de boxeo tienen como por manda, un día antes de la pelea descansar. Tú peleas el sábado, descansas el viernes, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Que me dice, ¿qué crees que este chico, que ya es ahora profesional, después de una carrera amateur, ya no hace ese descanso? Porque nos ha pasado que cuando lo hace al otro día se encuentra cansado, se encuentra fatigado. Y inmediatamente le dije, pues sí, profe. Por eso él prefiere no descansar. ¿Cuál fue la respuesta? Principio de supercompensación. Él ya estaba muy adaptado a un día de descanso. ¿Qué pasó? Que fue aumentando de nivel y este nivel, ya ese día de descanso no le alcanzaba para hacer supercompensación. Principio de individualidad ahí. ¿Por qué? Porque él ya estaba adaptado. En el momento que le cambias las cargas, en el momento que ya es profesional y haces 2 entrenamientos al día, ya no te alcanza. Un día no te alcanza. ¿Qué pasaba el sábado él? El sábado él apenas estaba entrando en supercompensación. Entonces el cuerpo decía, oye, yo apenas me estoy recuperando y tú ya me llevas a pelear a tu prueba fundamental.
por eso estaba todo amarrado, estaba todo, inclusive manifestaba cansancio. Entonces, ¿qué pasó? Preferían no hacer ese proceso y que siguiera entrenando para que llegara bien al entrenamiento. Pero todo tiene que ver con el principio de supercompensación. Entonces, esa sería la respuesta. A ver, no sé cómo no sé, trabajo los golpes de fuerza. Ok, ok. Ese ejemplo con lo de la fuerza explosiva, sí. Fuerza explosiva, fuerza potencia. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre fuerza explosiva, fuerza potencia y fuerza resistencia? El tiempo. Si yo no garantizo descanso entre cada estímulo, lo que estoy haciendo es una fuerza resistencia. ¿Sí? Entonces, bien plantado, primera combinación, 4 golpes en la gobernadora. El primero va a ser fuerza explosiva, los siguientes 3 van a ser fuerza potencia. En ese momento, descanso activo. ¿Cuánto? 10 segundos. Respirando, moviendo la cintura, un descanso activo. Ahí yo ya estoy garantizando que el siguiente estímulo tenga las mismas características de intensidad. Entonces, ahí yo podría hablar de una resíntesis glucolítica para el desarrollo de la fuerza explosiva. ¿Qué hubiera pasado si no doy ese descanso? Si sigue y sigue y sigue, ok, el cuerpo responde, pero ya entonces estaría hablando de una fuerza resistencia. Estoy buscando mantener durante un tiempo prolongado el mismo estímulo, que evidentemente no sé en qué segundo, porque todo depende del tipo de atleta, pero va a llegar un punto en el que ya no va a poder tener ni fuerza máxima ni fuerza potencia. Entonces, por eso es que el método es el que sirve. Método interválico, en donde yo agarro mi round de 3 minutos y lo subdivido o lo fracciono. Y ahí yo puedo garantizar estar estimulando lo que yo quiero, que es la parte glucolítica. Bien, ok, este sería el primer bloque. Nos damos 5 minutitos si tienen que ir al baño, quieren ir a tomar agua, ir algo, 5 minutos y retomamos, ¿vale? Por favor, 1:27. Voy por agua también yo. Solo 5 minutos, profesor, por favor.
Vientos. Ok. Ya está. Continuamos. Vamos ahorita a encontrar la siguiente parte, en donde ya vamos a empezar a hablar acerca de las sugerencias metodológicas. Dividimos las dos líneas, la parte de las sugerencias metodológicas y en la otra sesión, la parte de las sugerencias de contenido, porque esto tiene mucho que ver también con la parte inclusive hasta creativa de ustedes. Ustedes como entrenadores pues también tienen que tener la parte creativa, pero volvemos a lo mismo. No por ser creativos, porque ya por ahí me he encontrado algunos que ven algunas rutinas en YouTube. Ustedes ahorita lo están viendo, ¿no? Ahorita ya todo el mundo da capacitaciones, todo el mundo hace entrenamientos, y ustedes se están dando cuenta, pues realmente de la importancia que es saber, ¿no? Por ahí hay hasta se hizo un meme, ¿no? De la actriz Bárbara Regil, que hablaba de nutrición y luego hablaba de entrenamiento, y bueno, ¿no? O sea, tema polémico, pero por eso tenemos nosotros que garantizar. Los sistemas difieren en su potencia y capacidad, como lo veníamos comentando, ¿no? Cada sistema energético tiene la característica de potencia y de capacidad, tomando en cuenta que el predominio, según el tipo de estímulo y de característica en la especificidad. Entendiendo estos conceptos de la siguiente manera, la potencia, estamos hablando de vías energéticas, ¿eh? No estamos hablando de capacidades físicas, para que no haya confusión, porque ya los conozco. Potencia, que es la máxima cantidad de ATP por unidad de tiempo que un sistema puede producir. Vuelvo. Máxima cantidad de ATP por unidad de tiempo que el sistema puede producir. Por eso cada sustrato tiene su característica de potencia y de capacidad. Ahora, la capacidad es la cantidad total de ATP que un sistema puede generar. Entonces, poniendo un ejemplo ahí medio burdo, tengo mi tanque de gasolina y tiene una capacidad, vamos a pensarlo, de 6 litros. Y la potencia va a ser cada momento que yo le meta al acelerador. Las veces que me alcance con esos 6 litros, va a ser la potencia. Espero haber sido claro en ese contexto. El predominio es el periodo de tiempo en el que un sistema energético resintetiza, forma más ATP que el resto. Volvemos a lo mismo. Cada vía energética tiene su capacidad y tiene su potencia. Y yo voy a poder determinar cada vía dependiendo del predominio. Lo voy a determinar con el mismo ejemplo que estábamos haciendo en relación al ejercicio de la gobernadora. Uno pues es fuerza explosiva. Posteriormente los otros 3, fuerza potencia. Si yo no doy un tiempo de recuperación y no atiendo a ese momento y me sigo de corridito, ese ejercicio tuvo como predominio la fuerza resistencia y tuvo como predominio la capacidad aeróbica, trabajando la capacidad aeróbica durante 3 minutos. Más sin embargo, en el momento que yo garantizo estos pequeños momentos de descanso activo para garantizar que el organismo vuelva a tener un estímulo alto, con características de fuerza explosiva y fuerza potencia, el predominio por el tiempo, estamos hablando del tiempo, el predominio va a ser glucolítico en la parte de la potencia. Entonces, es ahí donde yo quiero que empecemos a determinar que cada estímulo va a tener un predominio. Ahí va, otro ejemplo. ¿Qué pasaba antes en el entrenamiento tradicional cuando mandaban al chico a hacer abdominales, ¿no? Acababa la clase, ya acabamos, profe, bien, perfecto, todos 100 abdominales, 100.
puta, si había un chavo que él ya tenía edad deportiva, estaba delgado y todos los días entrenaba, se las echaba rapidito, ¿no? Hasta le faltaban a él. Y por ejemplo, llegaba tu servidor, era un infierno, ¿no? Yo nada más estaba viendo a ver a qué hora se volteaba el profe para no hacerlas. ¿Por qué? Porque lo más, no tanto por la sino porque no lo hiciera, sino porque mis adaptaciones metabólicas, mi trabajo que yo ya vengo yo haciendo, no se comparaba con el que ya tenía edad deportiva. Entonces, mis 100, vamos a ponerlo así, mis 100 repeticiones, no me iban a mí generar un estímulo adecuado, ¿no? Yo probablemente por ahí de la, vamos a ponerlo siendo muy positivos, por ahí de la 30, pues yo ya lo demás hasta me podía hasta lastimar, ¿no? Entonces, ¿qué se cambió? Se optó por ahora estresarlo por vías energéticas. Por eso ahora ustedes están viendo, se está llevando mucho el entrenamiento metabólico, que tiene que ver con estresar las vías energéticas o el sistema energético independientemente de la edad deportiva. Así yo como entrenador garantizo el uso del sistema energético que yo quiero. Mismo ejemplo, ya concluimos, vamos a hacer resistencia al core y vamos a trabajarlo durante 20 segundos. El que tiene edad deportiva va a hacer una por segundo, ¿no? El que no, a lo mejor hace, no sé, hace 5 o 6, pero me garantizó, una, que las hizo hubo calidad, eso es importante. Segunda, que hubo un estrés en el sistema energético con determinado predominio, en este caso durante 20 segundos, pues un predominio glucolítico. Y sobre todo, que estoy cuidando al atleta. Eventualmente él va a ir mejorando en cuanto a las repeticiones. Es por eso que ahora ustedes ya no ven tanto hablar por repeticiones. Haz 100 lagartijas o 200 lagartijas. Ahora es por unidad de tiempo, porque garantiza estresar la vía energética correcta, ¿va? Ahora, continuamos. Nos encontramos ahora con esta tabla que en donde PM es igual a velocidad máxima, RV, resistencia a la velocidad, VAM, velocidad aeróbica máxima. Vamos a encontrar en la parte superior las características y luego vamos a encontrar las vías energéticas desglosadas por potencia y capacidad. Por debajo encontramos denominado también intensidad y la duración. Y vuelvo a hacer mención acerca del cómo lo mencionaban los autores en la literatura como anaeróbico aláctica, anaeróbico láctico y aeróbico. Ok, empezamos por la parte fosfagénica, la dividimos en dos partes y encontramos potencia fosfagénica y capacidad fosfagénica. Estamos del lado izquierdo y vamos a encontrarnos que esta tiene una característica bien interesante, profesor. Mira, me está hablando tiene un signo de más, porque la metodología me habla de que va a estar por encima de su capacidad máxima, de su velocidad máxima. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto va a ir cambiando. Lo que antes para ti era máximo, después se va a volver submáximo porque te adaptaste, ¿no? Si tú antes hacías una lagartija, después haces 5, después hacías 10, después hacías 20. ¿Por qué? Porque te fuiste adaptando al estímulo y lo fuiste dominando. Lo mismo pasa con cualquier trabajo de cualquier índole, ¿no? Por eso decía uno de nuestros maestros, decía, la mejor adaptación es la que nunca llega, la que nunca te adaptas para poder seguir subiendo de nivel, por decirlo de alguna forma. Y fíjense aquí, dice, la duración va de los 3 a los 7 segundos, la potencia fosfagénica. Ahora, la capacidad fosfagénica ya no me puede hablar del 100% por este efecto acumulativo, porque este se origina de los 7 a los 15 segundos. Entonces ya me habla de un 90 a un 100. Ojo, sigue siendo máximo el estímulo, pero si lo llevamos a un estricto sentido, ya bajó un poco. En el primero, en la potencia, me habla de estar por encima de la velocidad máxima, por encima de la intensidad. Y por el otro lado, la capacidad fosfagénica me habla de un nivel también máximo, pero ya ligeramente mermado, ¿no? Que es el 90 al 100.
y este ya tiene otra característica, que ya se mide a partir del segundo 7 a los 15 segundos. ¿Por qué 15? Para no errarle, todos los autores manifiestan, bueno, no todos, algunos manifiestan hasta el segundo 16, por ahí me encontré un autor que decía que hasta el segundo 20, pero también me encontré otro que decía el segundo 10, todo depende, entonces nos encontramos en el 15. Ahora, hasta ahí vamos bien. La otra parte viene igual, la otra vía energética, que es la glucolítica, y nos encontramos con dos líneas, igual, potencia glucolítica. Fíjense, aquí hay un detalle, aquí también me habla de un 100% de intensidad, pero me habla de resistencia a la misma. Es por eso que encontrábamos en la metodología tradicionalista que, quieres estimular la velocidad pura, hasta así lo dicen, ¿eh? La velocidad pura se hace con ejercicios de alta intensidad y te recuperas hasta 4 minutos. Por eso hablaban acerca de la rapidez como de esa manera. Ahora ya sabemos perfectamente que es una potencia fosfagénica o de carácter de los fosfatos, fosfagénica, y que esta tiene la capacidad de resintetizar dependiendo la especificidad. En este caso, pues, el boxeo, ¿no? Ahora, ¿qué característica tiene en cuanto a la temporalidad? De 15 a 45 segundos. Fíjense, ya pasó, vuelvo a lo mismo. Aquí ya estamos hablando, si lo pudiéramos clasificar, la parte fosfagénica tiene que ver con la fuerza explosiva. La parte glucolítica tiene que ver con la fuerza potencia. Ahí ya igual le podemos vislumbrar o entender un poquito más. Dura de 15 a 45 segundos. La parte de la capacidad glucolítica tiene ya una característica en donde, fíjate, ya me habla del 85 al 95%. Ya no me está hablando del 100% en cuanto a la resistencia de la velocidad. ¿Y por qué resistencia? Porque yo no quiero que nada más haga un estímulo. Yo quiero que mi boxeador esté constantemente entrando y saliendo y que cada que entre en sus intercambios marque la diferencia. Ahora, la duración de la capacidad glucolítica es de los 45 a los 2 minutos. Perfecto. Me cae, pero súper bien para el boxeo. Ahora, por otro lado, en la potencia, en la capacidad glucolítica, estos 45 a 2 minutos, voy a poder yo ubicarlo, por cuestión de temporalidad, en el round de entrenamiento. Y por el otro lado, vamos a encontrar la potencia oxidativa, que esta va de los 2 a los 3 minutos, pero ya tiene otra característica, que es una velocidad aeróbica máxima. Y aquí es cuando yo les digo, cuando ustedes se encuentran la palabrita aeróbica, acuérdense qué característica tiene para poder hablar de qué es aeróbico, que tiene que tener una característica que debe ser lineal y que tiene que ser progresiva y que sobre todo es del 60 al 70% de la frecuencia cardíaca. Ojo, ahí. Y la capacidad oxidativa viene el 85% de la velocidad aeróbica máxima de los 20 a los 60 minutos. Y me decía un profe, si usted en la diapositiva pasada, en la misma presentación, dice que la capacidad oxidativa es ilimitada, porque ahorita me la está viniendo a limitar de 20 a 60 minutos. Ok, muy buena. Si no tenían esa duda, pues ahorita ya la respondemos. Pues porque estamos atendiendo al boxeo. ¿Y qué dijimos? Que en una pelea profesional tenemos que atender a la temporalidad, a la especificidad, y una pelea de campeonato del mundo está entre los 40 y los 50 minutos por ahí, 44 minutos creo específicamente. Bueno, entonces la cerramos, ¿no? Buscamos y 60 minutos. Por eso nosotros hablamos, pero sigue siendo capacidad oxidativa. Y de hecho, por eso ustedes, si se meten en internet, van a encontrar con algunos autores, obviamente de la vieja escuela, que clasifican al boxeo como con predominio aeróbico o predominio oxidativo por esta característica. Pero muy probablemente el que hizo esa opinión es alguien que se dedica a otra cosa y no al boxeo, y solamente atendió a estos números. Pero nosotros como especialistas sabemos perfectamente que sí, puede ser que una pelea de campeonato del mundo dure 44 minutos y que en esta tablita me estaría hablando de capacidad oxidativa, ¿sí? Pero fraccionándolo y atendiendo la particularidad de cada round, lo clasificamos en potencia glucolítica capacidad glucolítica. Y en sus momentos
en una potencia glucolítica y en un encontronazo hasta en una capacidad fosfagénica o potencia fosfagénica. Es por eso que algunos autores decían, a ver, ¿cuánto dura la competencia? Dura 44 minutos. Ah, eso es oxidativo. Y lo clasificaron como oxidativo, porque no conocían. Por eso es importante que cuando a ustedes tengan un ponente enfrente, esa persona conozca, es especialista en el tema, porque el boxeo tiene particularidades. Te repito, esto está en los libros. Este autor reconocidísimo dijo que el boxeo era oxidativo, atendiendo nada más a esta última parte. ¿Cuánto dura la competencia? Ah, perfecto, sí. Lo que él desconocía, que es que tiene particularidades cada round. Entonces, eso es lo que nosotros debemos atender. Igual, ¿no? Los nutricionistas, igual, no hay problema, ¿no? Baja la ingesta. Oye, pero, a ver, ¿has boxeado, no? ¿Conoces los parámetros que te da el boxeo? O sea, a ti se te hace muy fácil restringir hidratos de carbono, cuando a mí mi entrenamiento tiene la característica como sustrato específico la parte glucolítica, y los hidratos de carbono, eso es lo que me dan. Tienes que saber y tienes que ir con... Por eso a veces suena ahí un poquito trillado, pero por eso tienen que atender a gente que cuando habla de boxeo, no nada más que le cambien, mira, voy a hablar de boxeo, soy psicólogo. Ok, sí, pero has estado en una esquina. La psicóloga con la que trabaja con nosotros, ella está en la esquina, va a las competencias, ve los entrenamientos, sabe de lo que hablo. ¿Por qué? Porque tiene que ser especialista. La nutrióloga o el nutriólogo tiene que conocer qué características tiene el deporte, tiene que conocer qué metodología estoy aplicando, tiene que conocer particularidades del boxeo, porque no es lo mismo un nutricionista clínico que uno deportivo. Y uno deportivo, no, ya lo vimos, ¿no? Tiene que atender a las particularidades de cada disciplina. A través de los años se han podido implementar varias combinaciones de tiempo de trabajo por tiempo de descanso activo, intra-rounds, ahí está otra palabra importante, intra-rounds, para estimular el desarrollo de las vías energéticas mediante la aplicación de gestos específicos. Ejemplo de los trabajos por vías energéticas para el boxeo con diferentes niveles de exigencia. Ahora, tiempo antes de explicar esto. ¿Qué característica, si yo estoy buscando estresar el organismo a un nivel alto en el boxeo, debo de tener yo ya parámetros consolidados de técnica? Sí, porque también me voy a encontrar, ya lo sé, digo, yo lo he hecho, me voy a encontrar con entrenadores que empiezan a utilizar este tipo de entrenamientos y de sugerencias metabólicas y metodológicas con chicos de iniciación. Si el chico apenas está empezando a aprender a tirar el uno y tú le pones cambio y le pones diferentes momentos de intensidad, ni siquiera sabe generar bien el golpe, ¿qué pasa? Lesión segura. Entonces, debo de hacer este paréntesis. Este tipo de entrenamientos de intervalos ya tiene que haber una consolidación de la técnica, ¿vale? Ahora sí, continuamos. Fíjense, del lado izquierdo encontramos vía energética fosfagénica. Posteriormente encontramos rango, lo volvemos a dividir en potencia y en capacidad. Potencia 0 a 6, capacidad 6 a 15. Y fíjense, yo aquí me encuentro con una tablita que me determina diferentes niveles. Y estos niveles los podría yo atender a la edad deportiva, que dentro de mis atletas no es lo mismo el que lleva un año que el que lleva 5 años, por ejemplo. Entonces aquí yo puedo también atender este tipo de diferentes estímulos en cuanto a los niveles de la edad deportiva de mis atletas. Ok, encontramos intervalo por niveles y del lado derecho la sugerencia de los rounds que lo pueden trabajar. Vuelvo a lo mismo, sugerencias, ¿por qué? Porque yo me vería muy aventurado decir, nada más trabajo lo 1 o 2 rounds. Todo tiene que ver, acuérdense, principio de adaptación, principio de individualidad y también igual, dependiendo qué momento metodológico estés pasando y qué etapa del entrenamiento estás atendiendo, ¿vale? Va. 9 repeticiones de 3 minutos por 17, pero ¿qué? Aquí está, así es que la misma camarita me estaba tapando. Antes, R, me refiero a golpes rápidos.
La F se refiere a golpes fuertes, N golpes normales, C golpes continuos. Golpes rápidos que carecen de potencia y son golpes en donde yo voy a buscar la rapidez, no tienen que ir con una gran calidad en cuanto a la fuerza. Golpes fuertes, por el contrario, golpes fuertes sí, tienen que ir con esta característica de potencia. Golpes normales, ahí ya baja un nivel, son golpes que puedo yo mantener durante determinado tiempo. Y ahora, golpes continuos, que no descanso y estoy constantemente tirando, ya sea una combinación específica o estoy tirando alguna combinación condicionada que el entrenador haya puesto, ¿no? Entonces trabajamos 9 repeticiones de 13 segundos por 17 segundos de golpes no, golpes normales. Posteriormente encontramos 6 repeticiones de 5 segundos de rápidos por 25 de golpes normales. Después tenemos 7 de golpes rápidos por 23 de golpes normales. Entonces, fíjate, 23 y 7 ya son 30. Si yo hago esto, 6 cambios, ¿qué me da? 3 minutos. Todos van a 3 minutos. Igual encuentro aquí 10 golpes, 10 segundos de golpes fuertes por 50 de golpes normales. Después, 3 repeticiones de 12 segundos de golpes fuertes por 48 de golpes normales. Después, 3 repeticiones de 15 segundos de golpes fuertes por 45 de golpes normales. ¿Qué característica encontramos aquí? Que la primera parte, la parte prioritaria, dura muy poco. ¿Por qué? Porque estamos estresando la vía energética fosfagénica, ¿vale? Entonces, yo ya aquí ya tengo la temporalidad. Ahora lo que a mí me importaría es qué tipo de estímulos voy a poner, qué tipo de contenido voy a poner, ¿no? Bueno, yo ya tengo que tener la particularidad, como te dije, ya mi boxeador tiene ya una técnica consolidada, o sea, yo ya sé que él va a tratar, porque si le estoy pidiendo intensidad, automáticamente, por añadidura, va a perder un poco la técnica, pero porque lo que quiere es intensidad. Ojo también con eso, acuérdense los objetivos que ustedes como entrenadores deben de plantearse. ¿Qué quiero trabajar? ¿Le voy a dar prioridad o un predominio a desarrollar una capacidad física? Ah, ok. Ya en ese momento pasa a segundo plano la técnica, porque mi función principal es estresar la capacidad. Ahora, si por el contrario, no, mi unidad de entrenamiento va a tener un predominio al perfeccionamiento de la técnica, entonces voy a ser muy estricto con los parámetros de la biomecánica, con buenas ejecuciones, con buenos anclajes, con buenas rotaciones coxofemorales, para que él pueda desarrollar una buena técnica, pero ya está de lado que lo haga rápido, fuerte o explosivo. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, cuando trabajamos la técnica se trabaja por método de repetición y muchas de las veces no va de la mano con que lo haga intenso. Eso es importante. Ahora, nos encontramos con esta segunda, vía energética glucolítica. Aquí es donde voy a empezar a poner un poquito yo más de atención, porque yo ya sé que la parte glucolítica es la que a mí me interesa estresar, porque yo lo que necesito es un boxeador contundente, que tenga mucha movilidad, que tenga mucho trabajo en desplazamientos, que cada intercambio lo haga de manera explosiva, y nos encontramos con potencia y capacidad. Igual viene una sugerencia en cuanto a niveles, y del lado derecho encontramos que son 20 segundos de golpes rápidos por 40 segundos de golpes normales. Esto lo vamos a hacer 3 veces, me va a dar 3 minutos. Aquí, ¿qué característica estamos viendo? Que ya está, obviamente, durando un poco más el estímulo prioritario, 20 segundos en este caso. Ahora, en la siguiente, 30 segundos de golpes rápidos, 30, ya dura 30 segundos de golpes rápidos, 2 minutos golpes normales, y aquí vemos una característica importantísima, y un piquito de carga al final de 30 segundos de golpes rápidos. ¿Cuántas veces no nosotros en la competencia, cuando escuchamos las tablillas, los últimos 10 segundos, ¿qué le pedimos al boxeador? Hacer un estrés, ¿no? Cierra rápido, cierra fuerte, cierra bien, y esto va a originar a dos cosas que esto es culpa de los jueces referees o de los jueces árbitros,
porque dicen, no, pues la verdad, muchas de las veces ese último cierre, de repente, si estamos dudando, ese cierre es quien me va a dar el ganador, ¿no? Por donde yo me puedo inclinar. Entonces, normalmente el entrenador, perfecto, 10 segundos, cierra fuerte. Pero una de las sugerencias y contenido que vamos a ver el domingo radica con otra cosa, que en vez de hacer adaptaciones a cerrar de manera intensa, ¿por qué no buscar estimular un trabajo periférico, de distancia periférica, para empezar a garantizar la recuperación y que llegue al minuto de descanso ya con un proceso de recuperación del organismo? Ya lo veremos más a fondo, pero también es una sugerencia bastante interesante. En vez de aumentar la intensidad y que llegue hiperventilando con nosotros, desde 10 segundos ya que él empieza a hacer un trabajo de recuperación con estos momentos aeróbicos, ¿no? Ahora, encontramos en la capacidad de 45 a 2 minutos, en el nivel 1, una repetición. Aquí está una ejercicio muy simple: 1 minuto de golpes rápidos, 1 minuto de golpes normales y 1 minuto de golpes rápidos. Si se dan cuenta, realmente el condicionar el round, que es lo que se está proponiendo, que condiciones y fracciones el round, en este caso lo fraccionamos en 3 momentos, exista cambios de intensidad. Y esto están haciendo mucho los japoneses con la metodología. Buscar condicionar o dirigir los cambios de intensidad, garantizando que el boxeador se adapte. Bueno, primero tenga una adherencia, después se adapte, para que él pueda, en el momento de la pelea, recurrir a estos momentos energéticos de alta demanda y lo pueda resolver. Y hasta de una manera utópica decirlo así, ¿por qué no? El tener energía libre de demanda, básicamente. En el último ejercicio que se propone es una repetición de 2 minutos de golpes rápidos. Fíjate, es un momento así que interesante, ¿eh? 2 minutos de golpes rápidos por 1 de golpes normales. 2 minutos. Está interesante este último ejercicio. Está bastante pues de alta demanda, ¿no? Pero está atendiendo la capacidad glucolítica. Muy interesante esta propuesta. Ahora, encontramos aquí la vía energética de la oxidativa, encontramos rango, igual potencia y la capacidad. Y bueno, aquí ya puede ser a lo mejor en un momento, en una unidad de entrenamiento, en una etapa preparatoria o en una etapa de acumulación, poder contemplar esto. Pero fíjense, no porque yo ya contemple la vía oxidativa, significa que nada más lo manda a correr. Significa que no nada más, pues aquí hago un trabajo aeróbico. No, puedo atender a la capacidad y puedo atender al sustrato, pero sin dejar de lado que soy boxeador. Y por eso yo les puse la otra vez, ¿no? Eres boxeador, entrena como boxeador. ¿Qué carajos haces de repente haciendo ejercicios y momentos y entrenamiento de otras disciplinas cuando a ti en la especificidad no te va a arrojar nada, ¿no? Encontramos rango, potencia 2 a 3 minutos, capacidad más de 3 minutos. Y bueno, los intervalos igual por niveles. Encontramos 1 minuto de repetición, una repetición, 2 minutos de golpes continuos, y aquí la intensidad obviamente es menor que la de los golpes normales, por 1 minuto de golpes normales, y luego va a subir un poquito. Si lo pudiéramos graficar, nos encontraríamos con golpes continuos por ahí del 70% y golpes normales 75%, más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo voy a buscar es la capacidad oxidativa, la potencia oxidativa, perdón. Ahora, en el siguiente ejercicio encontramos 2 minutos con 30 segundos de golpes continuos por 30 de golpes normales. Ya aquí en ningún momento estamos buscando intensidad, ¿eh? Inclusive podríamos hacer este tipo de ejercicio atendiendo esta capacidad en un momento ya cuando va a culminar la clase, ya en la parte final, para empezar a bajar, y se le denomina por ahí, ¿no? Vuelta a la calma, ya empezar a bajar los niveles de intensidad, pero siguiendo atendiendo a la especificidad, es importante. Y bueno, ya en la capacidad que vaya más de 3 minutos, pues ya podemos encontrar circuitos, 20 minutos de circuitos, 30 minutos de circuito, 40 minutos de circuitos. ¿Y por qué pongo la palabra circuito? Porque yo voy a seguir atendiendo al método interválico. No puse 20 minutos de trote o 30 minutos, nunca lo puse. El circuito me habla de circuito, que hay bloques de entrenamiento en donde yo puedo poner a lo mejor un bloque de trabajo general,
un bloque de trabajo específico, un bloque general, un bloque específico, dependiendo la capacidad y el estrés que le quiera dar. A lo mejor puede ser al tren superior, al tren inferior, o un full body. Y esto ya, al hablar de circuito, estoy hablando de bloques o de estaciones, ¿no? Que le llaman también. Y pues obviamente este va a durar un poquito más. Entonces, básicamente es como nosotros los podríamos atender. Una de las máximas que menciono yo es esta: la resistencia a la fuerza, potencia, debería ser la prioridad en el desarrollo de las capacidades del boxeador. Realmente a mí lo que me interesaría es que mi boxeador tenga un trabajo que me garantice que en competencia pueda yo estar utilizando el sustrato energético glucolítico en su manifestación como fuerza explosiva y fuerza potencia en cualquier momento, que él tenga esta posibilidad como boxeador de hacer intercambios importantes, garantizando la resíntesis del sustrato. Y igual utilizamos otra opción en donde, otra sugerencia, vaya, metodológica, en donde vamos a entender, pero me deje quitar aquí mi camarita rápido, vamos a entender, ahí está, que voy aquí a clasificar y voy a encontrarme con la palabra carga del lado en anaranjado, una parte anaranjada en superior, en una dice, fíjense, dice carga, y en la columna continua siguiente dice carga menor o descanso activo. Ya tengo tres líneas. ¿A qué me refiero yo con carga? A que es el trabajo prioritario, al trabajo predominante. La carga menor va a radicar a dos cosas: a la edad deportiva. ¿Por qué? Porque puede ser que este estímulo no sea tan alto y se considere un descanso activo, pero que yo no tenga tanta edad deportiva y que este momento que me estás dando tú de recuperación realmente nada más tenga la característica de ser una carga menor, ¿vale? Y las sugerencias, bueno, ahí están. Tenemos igual, todos los rounds son de 3 minutos. Yo en lo particular, si se han dado cuenta en toda la presentación, yo no altero los tiempos. Muchos entrenadores todavía por ahí modifican los tiempos. Pues mira, yo ya sé que mi round dura 3 minutos, pero lo voy a trabajar de 4, para darle un minuto más, para ver si me arroja resistencia. No está mal. Yo en lo particular, yo ya no lo altero, pero eso es mi punto de vista. Lo que sí te recomiendo es que si vas a alterar los momentos, si vas a alterar la temporalidad, tampoco abuses, ¿no? Tampoco lo hagas de 5, 6, 8 minutos. Me tocó un profe que me dijo, hoy estamos trabajando rapidez, mejor lo que me dijo. Y su round duraba 8 minutos. Y yo le dije, profe, estás trabajando cualquier cosa menos rapidez. Es muchísimo tiempo. Muchísimo. Entonces, también a veces nosotros como entrenadores buscamos siempre mejorar, ¿no? Y romper las adaptaciones. Lo que yo sí te puedo decir es de que mejor busques hacer fraccionar el round, y se ha llegado a fraccionar hasta 20 veces sin problema, y estos cambios intra-round me arrojarían un mejor resultado que yo hiciera un minuto más. Entonces, esa parte sí los invito a que traten de contemplarla, ¿no? Si vas a alterar, mejor altéralo intra-round. Y también, ¿no? La recuperación. Yo no, algún profe por ahí algún día me dijo también, yo en etapa de acumulación, a veces descansan hasta 1 minuto y medio, 2 minutos. Ok, bueno, ok. ¿Y después qué pasa? No, pues ya después volvemos al minuto de descanso. Entonces, ¿cuál sería la finalidad de alterarlo? Bueno, pues para que el organismo se recupere más rápido. Pues entonces quítale, ¿no? En lugar de que dure 1 minuto, que dure 40, que dure 50 segundos. Así garantizas que el organismo se recupere más rápido. Y que el día de mañana que digas, no, espérate, todavía tienes 10 segunditos más, todavía tienes 1 minuto. Qué bueno. Garantizas, ¿no? Esto es igual, es algo de transferencia, también tiene que ver. Y aquí están las sugerencias que damos, ¿no? Una carga 20 segundos y una carga menor 10 segundos. Y este es muy parecido al Tabata, ¿no? Los tiempos de hecho son del Tabata, nada más que no se le denomina Tabata porque para que sea Tabata tiene que ser 100% la intensidad. Y aquí no, aquí estamos trabajando con un boxeador, y de hecho aquí mira, en la parte final dice excluyente la edad deportiva, una buena ejecución del gesto técnico y la condición física actual. Yo te puedo decir, puedes trabajar la técnica,
con un método igual, pero no lo puedo denominar Tabata, porque la Tabata, la característica que tiene que estar trabajando siempre por encima del 90%, y aquí no. Yo puedo poner un ejercicio, que eso también lo vamos a ver en la clase del domingo, una sugerencia, y también un poquito mañana, con un B lo voy a tocar el tema, tú puedes hacer, y es el principio de variabilidad, puedo hacer intra-round 4 bloquecitos, ¿no? Y cada bloque, 3 bloques, perdón, y cada bloque atiende al recto de mano adelantada, ¿no? Solamente al recto de mano adelantada. Y ahí yo estoy buscando la técnica. Al cambio, pasa al otro bloque en donde a lo mejor hay un cono y sigue atendiendo el recto de mano adelantada, solo que llega al cono y se regresa. Yo ya le puse ahí un medio complementario que cambia la dinámica, pero sigue atendiendo al mismo gesto. Siguiente cambio, pasa a una escalera de agilidad, estas escaleras pliométricas que también las denominan así, y consiste en, la pongo yo de manera, me posiciono yo de manera vertical, o sea, lateral a la escalera, y cada cuadrito entra el pie adelantado, recto de mano adelantada, y después hago un paso plano atrás. Y así lo voy llevando. Sigo atendiendo al recto de mano adelantada, solo que cambié un poquito, lo puse dinámico. Y puedo trabajar ahí la técnica, por ejemplo, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser intenso. De hecho, no lo va a hacer, quiero que lo haga bien, que lo ejecute bien. Entonces, ¿a qué estoy atendiendo? Al método, es un método interválico dirigido al perfeccionamiento, mejoramiento de la técnica. Por eso, y eso se lo digo porque a mí me dijeron, es un hit. No necesariamente, no necesariamente. Otro momento es aquí igual 6 segundos por 24 de carga menor, 20 segundos de trabajo de carga por 40 segundos de carga menor, después 40 segundos de carga por 20 segundos de carga menor, 15 y 15. Aquí igual, lo mismo que te estresa, lo mismo que vas a buscar tener una carga menor o un descanso activo. Las variables pueden ir en relación a qué tantos picos de carga quieras tú en tu round. Hay, por ejemplo, aquí otra variable que encontramos a diferencia de la anterior, esta tiene una variable más, lo que procura y controla más los picos de carga. Mismas excluyentes, pero a menor nivel. Fíjate, aquí sí ya hay una columna más y me dice carga, carga menor y después carga. O sea, subo la intensidad, después garantizo una recuperación, disminuyendo la carga, pero cierro con una intensidad alta, similar o más bien igual a la que con la que se empezó, ¿no? Y doy 3 sugerencias, 30 segundos de carga de trabajo intenso, máximo, por una carga menor de 2 minutos, que pudiera ser, como en la tabla pasada, golpes que sean normales, por una carga, cerrar fuerte, ¿no? Volvemos a lo mismo. Después 3 minutos, 45 segundos de carga por 1 minuto y medio de carga menor por 45. El hacer estos cambios solamente me garantiza la recuperación. Y el último, 1 minuto de carga, 1 minuto de carga menor y 1 minuto de carga también. Tenemos otra y última variable. Esta es, al tener más variables, tengo que tener más control de lo que está pasando. ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense, aquí ya hay una columna más y aquí sí yo ya garantizo un descanso activo. Aquí sí yo ya no estoy atendiendo a la individualidad. A de que si el chico ya tiene adaptaciones, para él es descanso activo, pero para el que no las tiene, pues solamente carga menor. Aquí no, aquí yo sí tengo que garantizar que el estímulo que está haciendo tenga esta característica de descanso activo. Porque en el siguiente bloque viene algo que se llama carga menor. Venga, tenemos carga, 20 segundos, importante, intensidad máxima. Descanso activo, busco que la frecuencia cardíaca disminuya, 10 segundos. Después tengo una carga menor, o sea, voy a subir de intensidad, pero no tanta, submáxima. Después vuelvo a tener otro escaloncito para abajo en un descanso activo. ¿Qué puede ser un descanso activo, profe? Muy simple. Plantadito, moviendo la cintura. No quiero que te estreses, quiero que te plantes bien, que muevas la cintura, que hagas respiraciones profundas, que empieces a hacer un proceso para que la frecuencia cardíaca disminuya lo más que se pueda. Y cerramos con carga, 20 segundos de carga. Entonces, este tipo de trabajo tienen las excluyentes que les mencioné, ¿no? Que decía aquí. Las excluyentes, edad deportiva, buena ejecución del gesto técnico y la condición física actual. Este tipo de trabajo, pues va a ser para un boxeador ya, a nivel que le denominan en el olímpico clasificado,
o ya para alguien que ya tiene un importante trabajo, sobre todo en donde lo que yo quiero es que se generen adaptaciones muy similares a las de competencia. Eso es lo que realmente quiero, ¿vale? Y aquí concluye esta ponencia con mi frase célebre, ¿no? Sin boxeo la vida sería un error. Concluimos. Ahora podemos resolver algunas dudas si es que las tienen, ya sea que lo manifiesten aquí por el chat o desactiven el micrófono y con muchísimo gusto las resolvemos.